Pues nada, si os parece, agradecer a Begoña y a Germán su buena disposición para el webinar. Ellos dos llevan desde hace ya bastantes años el grupo de especial interés sobre investigación en gestión de proyectos dentro de AIPRO, y cada vez que le pedimos hacer alguna actividad y tal, siempre están muy diligentes y muy proactivos a preparar algo. Agradecerles, pues eso, ahora Germán está un poco más liado, que es el nuevo vicerrector en la Universidad de Granada, y aún así, pues no se olvida de nosotros, con lo cual eso es muy de agradecer. No, no, no. Eh, bueno, pues tanto Germán como Begoña, como sabéis, son del área de proyectos de ingeniería de la Universidad de Granada, de la Escuela de Caminos, y bueno, nos van a presentar hoy pues el impacto de la investigación y la realidad empresarial, sobre todo a través de los doctorados industriales, que la verdad es que yo que estuve trabajando en doctorado, estuve en la subdirección de doctorado, para mí creo que es una vía muy, muy interesante para realizar el doctorado, y que se está explotando relativamente poco. Con lo cual creo que es un camino que tendríamos que explotar mucho más, y bueno, pues creo que es muy interesante que Begoña y Germán noten su visión en este sentido. Pues todo vuestro, y quedamos Muy bien, para Soco. aprender lo que nos contéis. Pues nada, muchísimas gracias. Hombre, uno lo que no puede perder son los orígenes, ¿sabes, Soco? Si no, estamos perdidos. O sea que, ¿eh? Pues eso es muy de ¿Eh? agradecer, ¿eh? Que no Sí, todo sí. el mundo se acuerda, ¿Eh? no el mundo tiene, Eh, los pies están en el suelo, como dice Sí. Begoña. Pero lo importante, bueno, es que tengamos un modelo conversacional hoy más que una exposición, ¿eh? O sea que cuando queráis interrumpir o lo que sea, estamos poquitos y espero que bien ha venido, ¿vale? Yo voy a hacer una presentación un poquito más genérica, más abstracta, pero sin perder el foco en lo que queremos hacer. Y luego Begoña va a entrar, sí, en temas mucho más concretos, puntuales y precisos sobre el tema del doctorado industrial, ¿no? Que como dice Soco, está poco explotado, ¿eh? Bueno, nosotros que somos unos enamorados del ciclo de vida del proyecto y del ciclo de vida extendido, pues parece que al final la investigación la dejamos justo cuando, para mí, sería la fase del proyecto, ¿no? Pero luego el hangout y la puesta en valor pues muchas veces se nos olvida, ¿no? Entonces, para mí, y cada vez para más gente, la investigación de calidad está muy vinculada a que luego tenga sus consecuencias, ¿eh? Porque una publicación que la única consecuencia que tiene es ser publicada, pues creo que no es una publicación de calidad. Entonces habrá que reflexionar sobre esta cuestión, ¿no? ¿Mm? Bueno, pues nos encontramos ahora mismo ante tres perspectivas o tres necesidades. Una, pues el rigor académico, yo digo rigor académico y está bien dicho, porque yo creo que también en las empresas se trabaja con rigor, ¿eh? Aunque normalmente con muchas más prisas, ¿eh? Pero con rigor, ¿no? Y normalmente está muy focalizado el tema de publicación, con una metodología, con revisión por pares, recogida se supone, en series que tienen un control externo. Luego, evidentemente, el orden de utilidad, ¿no? Las empresas no están para cantar villancicos, están para producir beneficios, y para repartirlos entre sus accionistas, ¿vale? Y entonces siempre tienen subyacente ahí el concepto de ROI, ¿no? El retorno de la inversión, ¿no? Que muchas veces nosotros no pensamos en ello, ¿no? De hecho, hasta hace muy poco los proyectos de investigación no hablaban de retornos casi nunca, ¿no? Y ahora yo creo que debería ser un concepto que debiera aparecer en cualquier proposal de proyecto, pero incluso a nivel monetarizado, ¿no? Y por último, pues evitar la discontinuidad o la vía muerta, ¿no? Que nos encontramos en muchísimas cosas y además muchas veces con pena y con desazón de nosotros, ¿no? Porque perdemos financiación, porque no conseguimos establecer nexo de unión con las empresas que pueden poner en valor lo que hemos puesto o lo que hemos descubierto o lo que hemos desarrollado. Y es verdad que lo que tenemos encima de la mesa son tres necesidades que tenemos que cubrir, ¿no? Al final, esto responde.
En la ingeniería nos preocupa siempre la ley de continuidad. O sea, ¿dónde fallan las estructuras principalmente? Pues en el punto de continuidad, que es los nudos. ¿Dónde falla el sistema edificio-tierra? En la cimentación, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo, ¿no? Aquí hay dos sistemas perfectamente definidos que van normalmente en paralelo, desgraciadamente en España más que en otros sitios, en el que está en un lado la lógica universitaria y la lógica universitaria con una imposición muy orientada desde ANECA a un tipo de perfil, y luego está la lógica empresarial. La lógica empresarial, bueno, aquí están compañeros de organización de empresas, ¿no? Pero un plan estratégico tiene orientaciones a 3, 4 años, y ya a 4 años es sacando la bola de cristal, ¿eh? Con lo que la inmediatez para la empresa es esencial, ¿no? Luego, no solo la inmediatez, sino integrarlo en su día a día, ¿no? Ponerlo en valor. Vuelve a aparecer el retorno de la inversión, ¿eh? Y lo que hace falta es conseguir una conjunción entre estos dos mundos, ¿vale? ¿Mm? Actualmente, nosotros, desde el punto de vista científico, pues tenemos, ya sabéis, inicialmente el JCR. Yo me pronunciaba mucho el JCR en relación que me sonaba a ENOR en sus primeros años, que la gente confundía la certificación ISO 9001 con la certificación AENOR, ¿no? Hay muchas otras bases de datos y muy potentes e igualmente solventes, y de hecho, ya habéis visto que en la última convocatoria aparece Simago en el mismo nivel, ¿no? Y Scopus, ¿no? El índice H, y, y hay una propuesta de fondo que es evaluar por el recorrido, que ya sabéis, si alguno habéis pedido un sesenio según los nuevos estándares, pues ya piden un discurso de la historia de la investigación, de que cómo surge, por qué surge, qué necesidad va a atender, cómo se ha hecho, dónde se ha publicado, y luego las consecuencias o los efectos en el entorno inmediato, ya sea social o ya sea económico, ¿no? Entonces, podríamos hablar, en términos de transformación del sistema. ¿eh? Teníamos una dimensión que es la calidad, perfectamente definida en el indicador académico y en el indicador aplicado, el tema de acción, factor de impacto, y número de pilotos, usuarios reales. Fijaros que es que no se parecen en nada, ¿no? Y uno no tiene en cuenta al otro y el otro no tiene en cuenta al uno, ¿no? Y en razón de continuidad, pues tesis, sesenio, y en el otro lado es escalabilidad y mantenimiento. Entonces, es importante que si queremos integrar estas dimensiones en los dos mundos, tanto el académico como el empresarial, pues habrá que ligar estas líneas de investigación a necesidades de la comunidad y a que esas necesidades se identifiquen y se faciliten por parte de la empresa, que luego veremos un concepto que me parece muy interesante, ¿no? Bueno, esto repite un poco. Entonces, los indicadores, los ratios que hasta ahora se utilizan, pues son estancos, ¿no? O sea, la empresa, pues mira, habla de número piloto, de procesos cambiados, de procedimientos implantados, y en la universidad pues seguimos hablando de Q1, Q2 y con cierto impacto, ¿no? Entonces, hay una propuesta que yo pongo encima de la mesa, que debiera de integrar. Ahora hay que poner el cascabel al gato, ¿no? Incluso ponerle porcentaje a esto es complicado, ¿no? O sea, una ponderación, ¿eh? Mm, de 25, 25, 25, 25 pondría el grito en el cielo a parte de la comunidad. Otra parte de 75, 10, 10, 5 también podría. Lo que sí es cierto que en innovación ya ha habido algunos pensadores que lo han llevado al extremo, ¿eh?
hasta el tema de decir que no es innovación lo que no vende. ¿Eh? O sea, usted puede tener manual de Frascal y puede tener todos los indicadores de innovación. No, perdón usted. Usted dígame el volumen de ventas que tiene vinculado a ese producto innovador. ¿Mm? Y si ese producto innovador está vendiendo, eso es innovación porque tiene penetración de mercado. Y si no tiene penetración de mercado, ha sido una fantasía. ¿Vale? Eso, pues, es llevarlo a un extremo, pero ya se está utilizando como indicador de innovación en muchos sitios y habría que ver un poco cómo barajar esta propuesta de evaluación de índice de impacto aplicado para que realmente fuera un estímulo de hacer trabajar a las dos partes conjuntamente, porque no, yo creo que no hay otro secreto, ¿vale? Eh, es importante. Eh, el cuello de botella, desde mi punto de vista, es el dato operativo. Es verdad que hay estudios de mucha más base científica o sentados en estudios específicos de materiales que se pueden generar los datos, ¿m? Que se pueden generar los datos intraacademia, ¿no? Pero normalmente el que está sufriendo el problema, el que tiene identificado el problema, el que conoce todas las desviaciones, el que conoce todos los desperdicios, ¿eh? El que conoce todas las incidencias es la empresa, ¿no? Entonces, lo ideal sería que todos esos datos pudieran gobernarse de una forma compartida. ¿Vale? Claro, aquí lo que vamos a ver un problema, que incluso Begoña ya habla de él, que es el tema de la propiedad intelectual, de la propiedad de los trabajos y etcétera, ¿no? Mm. Eh, Curiosamente, yo, como no podía ser de otra forma, pues planteando este problema a la IA, me dijo que ya estaba resuelto. ¿Eh? Dice, no, no, es que ya en determinadas áreas o en ecosistemas industriales tienen lo que le llaman un Open Industry Data, ¿no? Que a fin de cuentas es un repositorio de data que lo van alimentando distintos socios, ¿vale? Y esos distintos socios pues van anonimizando los datos y los ponen en un repositorio en el que los otros miembros de los consorcios académicos pueden empezar a trabajar ¿eh? Desde el punto de vista formal, académico, formulación de la pregunta de investigación y el análisis sistemático de los mismos. Esto yo se lo pregunto a cualquier empresario español y me dice que sí es que he tenido una mala noche. ¿Por qué? Porque eso de compartir datos sin tener muy claro quién los puede utilizar, cómo los puede utilizar, claro, porque al final los datos forman parte del know-how de la empresa. También es cierto que sería una forma muy interesante de, en cierto modo, obligar a la empresa a ordenar toda la información que sea. Yo, de las pocas o de las muchas aproximaciones que siempre hemos tenido a empresas, pues que somos conscientes de que tienen muchísimos datos. Tienen muchísimos datos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ni la forma de capturar está sistematizada, ni la forma de registrarla está sistematizada, ni la forma de nominalizarlo está sistematizado. Y es una pena, ¿por qué? Porque realmente al final no hay mejor base de datos ¿eh? que el propio desarrollo de actividades económicas. ¿Mm? Entonces yo creo que como dice la investigación, ahí tenemos un cuello un cuello de botella enorme porque es verdad bueno, nosotros tenemos compañeros de materiales, ¿no? Los compañeros de materiales es muy sencillo investigar para ellos, porque pueden reproducir situaciones perfectamente en laboratorio. No obstante, cuando ya escalan, ya necesitan buscar a la empresa, ya necesitan buscar a la administración para los pilotos, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de un aglomerado en laboratorio que un aglomerado sometido a un T0 de 2.500 vehículos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para nosotros, especialmente para la Asociación de Ingeniería de Proyectos, los datos realmente muy, muy interesantes las tienen las empresas, las tienen las consultoras, las tienen. Y entonces es muy complicado el generar nosotros
bases de datos potentes para llevar a cabo una investigación, ¿vale? Es verdad que se pueden recurrir a encuestas, entrevistas, formularios, pero al final todo eso ya sabemos cómo funciona. Funciona de forma muy sectorizada, muy compartimentada, que al final sacamos unas conclusiones que tenemos que hacer una traslación a lo general y nos cuesta verla, ¿vale? Entonces, yo realmente una de las reflexiones que me queda es cómo se podría resolver, que no lo sé, para el investigador del siglo XXI de AIPRO, el acceso a esos a datos e incluso animando desde la asociación a la empresa, dice, oye, mira qué variables, qué fórmulas, qué, qué departamentos te gustaría a ti mejorar y en qué sentido para seguir adelante, ¿vale? Al final, ya lo que estáis viendo, lo que estamos planteando es un codiseño de la investigación. ¿Mm? Y el codiseño de investigación, no, yo no soy un investigador que está encerrado en un despacho y se me ocurre una idea, ¿no? Yo soy un investigador que tengo y he tenido relaciones con terceros, ya sean de otro ámbito académico o de ámbito económico, social, empresarial. Y en ese diálogo, pues surge el problema crítico y que debemos resolver, ¿no? Pues, joder, pues el problema de la comunicación en, en los grandes proyectos. Es curioso, ¿no? Nosotros andamos con una tesis que luego lo va a presentar Begoña. Son problemas que no están resueltos, ¿no? O los problemas de financiación en determinados grandes proyectos, cuando aparecen distintas fuentes de financiación, monetarias o en especie, ¿no? Bueno, pues esa pregunta que viene de la empresa, la tenemos que traducir como un reto científico a través de la formulación de las preguntas científicas, ¿no? Llevar a cabo ¿eh? una modelización y esa modelización ser capaces de llevarla, implementarla y pilotarla. Oye, qué mejor test que, como siempre hemos estado hablando, en general, el estudio del caso, ¿no? Oye, pues mira, este modelo funciona, vamos a evaluarlo. ¿eh? Y por último, si lo evaluamos y lo validamos, pues ponerlo en valor ya no solo para esa empresa, ya no solo para ese entorno, sino para todo el mundo. ¿Vale? Como veis, el primer punto que hablaba yo era de codiseño, ¿no? Entonces, el codiseño obliga a que haya plataformas en las que todo el mundo podamos convivir, ¿no? Entonces, mm, no sería mal tener un observatorio liderado por AIPRO, en el que se fueran incorporando las distintas preguntas de investigación, ¿eh? Pero animar especialmente a los socios de AIPRO que vienen de las empresas, ¿eh? Porque si tenemos ese repositorio, pues realmente puede ser interesante. Podemos encontrar oportunidades de investigación aplicada, oportunidades de resolución de problemas concretos, ¿no? Entonces, ese observatorio, para mí, debería coincidir con la primera etapa que os he dicho. Luego, evidentemente, hay posibilidades de hacer laboratorios de concepto, el banco de datos que os he comentado. Hay generación de proyectos Horizon y nacionales precisamente para crear ese ecosistema de pensamiento en proyectos de ingeniería o en dirección de proyectos, mejor dicho, y convertirlo eso finalmente en una plataforma visible, ¿vale? ¿Vale? En el que se puedan desarrollar guías y se puedan desarrollar estándares. Hay otros modelos, ¿no? Ese codiseño muchas veces están bajo el perfil de cátedra, tanto de empresa como institucionales, estancias cruzadas, y dentro de las estancias cruzadas ¿eh? Están el propio doctorado y los Living Labs, ¿no? Sobre el doctorado industrial no voy a comentar nada y no me quiero largar porque va a ser Begoña quien, quien os hable, pero claro, con lo que os estoy diciendo,
esto nos obliga a nosotros a salir de de nuestra posición de confort, ¿vale? Y salir de esa posición de confort nos obliga a tener nuevas competencias. Nosotros que somos muy de INMA y muy de competencias, el investigador ya no vale, o desde mi punto de vista ya no me vale con competencias científicas, porque si solamente tiene competencias científicas probablemente vuelva a caer o vuelva a reproducir el problema que hemos dado de la vía muerta, ¿no? Hay que tener presente unas competencias empresariales, unas competencias tecnológicas. O sea, hoy día el no tener competencias tecnológicas en base de datos es analfabetismo investigador, desgraciadamente, nos guste o no. Y por último, evidentemente, transferencia en términos de comunicación y negociación con con las otras partes. ¿Vale? Cuando teníamos pensado un proyecto que naciera que de este timeline como hemos planteado, nosotros estuvimos analizando uno que lo tenemos todavía por lanzar, que es un caso que es la predicción de desvío. Entonces, hay una realidad, que nosotros cuando tenemos un servicio, cuando tenemos la prestación de una obra, de un mantenimiento, al final la planificación y las certificaciones reales de obra no coinciden en un higo y una castaña. ¿Eh? Puede que incluso coincidan los plazos de ejecución. Academia y la empresa, pues ha surgido el tema del doctorado industrial. Es verdad que, bueno, pues es un tema que en algunas universidades está mucho más implantado, en otras está, pero es cierto bueno, que es una posibilidad que se introdujo el tema de hacer las tesis con la mención de doctorado industrial. El tema de la tesis con mención de doctorado industrial se introdujo, pues bueno, aquí hay mucha gente de universidades y lo conocerá mucha gente, pero yo creo que es verdad que en el mundo de la empresa no es tan conocido y también, como digo, no en todas las universidades, ¿vale? Entonces, se introdujo a partir de una modificación, la legislación que tenemos de doctorado en España es del año 2011, pero ha tenido varias modificaciones posteriores. La más importante es la del año 2016, que es donde se introduce la posibilidad de realizar tesis doctorales con mención de doctorado industrial. Como digo, esto empieza en el año 2016 y lo que se pretende fundamentalmente es pues, materializar de una forma precisamente todo lo que ha estado comentando Germán, fomentar y garantizar una colaboración adecuada entre las universidades y otras entidades sociales o académicas, tanto públicas como privadas. ¿Qué es lo que se pretende? Pues realizar una tesis doctoral que esté alineada totalmente con proyectos de interés industrial, comercial, social o cultural, como digo, pues de una entidad o una empresa pública o privada, puede ser perfectamente también una administración pública. Como digo, pues bueno, pues el doctorado industrial es una modalidad de doctorado, no es un programa independiente ni nada, sino que en todos los programas de doctorado existentes pueden pueden realizar tesis con mención industrial y lo que está claro es que hay que seguir una serie de requisitos importantes para garantizar que esa investigación que se va a realizar entre la academia y la empresa tenga el rigor tanto académico como también el objetivo empresarial que persiga. ¿Cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para poder realizar una tesis dentro de la mención de doctorado industrial? Bueno, pues en primer lugar, como he dicho antes, se tiene que abordar un proyecto que tenga interés industrial, comercial, social o cultural y que esté vinculado a una entidad pública o privada. ¿Eso cómo se materializa y cómo se puede saber que ese proyecto va a tener ese interés? Bueno, pues en primer lugar hay que aprobar una memoria científico-técnica que tiene que aprobar la comisión de doctorado. Entonces, ahí se garantiza ya que la investigación que se va a realizar va a abordar ese proyecto de interés industrial y el paso primero para poder continuar con esa mención de doctorado industrial. Además, ¿qué es lo que también hay que realizar? Y esto sí que es verdad que creo que es muy importante porque es la forma que garantiza este tipo de investigación que existe ese vínculo estrecho entre la universidad y la empresa. Y es que tiene que firmarse un convenio entre la universidad y la empresa en la que se vaya a realizar el doctorado con mención industrial. Y además, dentro de ese convenio se tiene que comprometer la empresa a tener al doctorando como mínimo un año contratado por la empresa.
puede estar contratado todo el tiempo, pero el mínimo es de un año en contrato directamente con la empresa, realizando parte, evidentemente, de la tesis doctoral dentro de esa empresa. De esta forma, pues como digo, es como se garantiza totalmente esa conexión y esa unión entre la universidad y la empresa a la hora de realizar la investigación. ¿Cuáles son los requisitos y acceso? Bueno, pues los requisitos, lo primero para poder hacer un doctorado industrial son los mismos que para hacer cualquier doctorado. Hay que estar en posesión de un título de grado más máster. Evidentemente, eso significa tener como mínimo cursado y aprobado 300 créditos ECTS y ser admitido en un programa de doctorado. Luego, posteriormente, pues igual que para cualquier programa de doctorado, hay que tener un compromiso de supervisión y un plan de investigación que se presenta en el primer año del doctorado, que tiene que estar aprobado por la escuela de doctorado. Y a lo largo de los años en los que se realiza la tesis, no se tiene que firmar en el primer año ni en el segundo año, pero evidentemente se tiene que firmar como muy tarde, después de los 2 primeros años, hay que firmar un convenio, como digo, entre la universidad y la empresa, donde se garantice la contratación como mínimo por un año del doctorando dentro de la empresa. Esta es la forma, pues bueno, de garantizar la doble tutoría y una conexión por la parte académica y la parte profesional. Eh, ¿Por qué? Porque en ese convenio que firma la empresa con la universidad es donde se indica quiénes son los tutores o directores de tesis, podemos decir, desde el punto de vista académico, pero además siempre tiene que haber un tutor desde el punto de vista empresarial. Ese tutor no tiene por qué ser director, pero sí va a ser el que va a garantizar esa conexión en la investigación con el mundo empresarial. De esta manera, pues evidente, yo creo que desde que surgieron los doctorados industriales es una puerta importantísima para esa alianza estratégica que ha comentado Germán. O sea, es que es la forma directamente de poder conectar a la universidad con la empresa, porque como bien dice Germán, en la universidad pues el tema se puede garantizar cuando se realizan investigaciones unidas con la universidad, podemos garantizar ese rigor científico y esa metodología de investigación, que no quiere decir que la empresa no se lleve a cabo, pero evidentemente el día a día de la empresa es mucho más que come el día a día, los tiempos, la rapidez. Sin embargo, en la universidad pues, se trabaja de otra manera y podemos garantizar y ser supervisores de ese rigor científico y de esa excelencia en la metodología. La empresa va a aportar el entorno al mundo real, que es lo que es fundamental en la investigación, no quedarnos en realizar investigaciones para acumular papers, porque eso evidentemente, como hemos dicho, pues, termina el ciclo de vida del proyecto, terminaría en la publicación y luego hay muchas veces que hay poca transferencia real. Con este tipo de investigaciones pues garantizamos esa transferencia al entorno real y el investigador que va a realizar la tesis doctoral, que va a estar tanto trabajando en la empresa como de la mano de la universidad, pues va a ser el que va a tener esas capacidades, esas competencias que se le van a exigir porque va a hacer de traductor entre ambos mundos, ¿no? Como digo, pues bueno, esta forma de investigación y esta alianza es la que garantiza los 3 pilares de la mención industrial y se garantizan pues, mediante el contrato que hemos dicho que es necesario, que como mínimo va a garantizar un año en la empresa, el proyecto que se va a llevar a cabo, esa memoria científico-técnica que hay que firmar y acordar previo al desarrollo de la tesis y la supervisión que va a tener siempre, pues tanto desde el punto de vista del mundo académico como desde el punto de vista profesional. De esta manera, pues nos garantizamos los 3 pilares que son fundamentales para poder realizar ese entorno real de la investigación. Pero claro, ahora, pues bueno, decimos, ¿y qué es lo que puede hacer atractivo al doctorado industrial para que las empresas se animen y lo vean como una inversión estratégica? Porque la realidad, no sé, ahora os daré algunos datos, es que aún el número de doctorados industriales en España es bastante, bastante bajo. Como digo, yo creo que es primero porque lleva poco tiempo, se conoce poco y quizás sea necesario, y aquí pues un tema de los que nos gustaría debatir aquí un poco con todos vosotros, que pensamos que sería necesario para poder apostar más por el doctorado industrial. Porque actualmente el hacer un doctorado industrial para la empresa le va a suponer deducciones fiscales importantes, hasta un 42% de los gastos en investigación en el impuesto de sociedades, que es un valor considerable. También va a permitirle alcanzar el sello de pyme innovadora,
Eso es una ventaja importante porque se puntúan muchísimas licitaciones públicas y en ayudas exclusivas. Como bien ha dicho Germán, el retorno de la inversión científica, algo fundamental desde el punto de vista de la empresa, pues va a poder ser, va a garantizar esa resolución de problemas críticos y luego, pues, la formación de mandos intermedios con visión a largo plazo. Pero quizá eso, como digo, no sea suficiente, ¿vale? Desde el punto de vista de la academia, pues desde el punto de vista de la academia también creo que es poco conocido, porque es verdad que todavía ha habido muy pocas tesis realizadas con mención industrial, ¿vale? Como decía, pues en la actualidad tenemos desde el año 2016 que entró en vigor las tesis con mención industrial. Si consultamos en la base de datos TSEO, que es donde podemos ver todas las tesis que se han realizado en España, pues como dato os digo que hasta el momento actual hay 91 tesis registradas en toda España con mención industrial. Eso significa todavía un número muy bajo. En concreto, el año en que más hubo, lógicamente, este número irá creciendo porque las tesis llevan un número de años considerable a realizar y en doctorado industrial a veces, pues, más de, a lo mejor de lo que sería si exclusivamente se hicieran en el mundo universitario. Si nos fijamos en ese dato, pues en el año 2025 ya se hicieron 40 tesis con mención industrial, pero esto significa solamente un 0,5% del total de tesis defendidas en España, lo cual quiere decir que en este campo nos queda mucho, mucho camino por recorrer. Y como ha dicho Germán, yo creo que ahí puede ser un buen punto de encuentro precisamente para ver y analizar esas necesidades por parte de las empresas y conectar a los investigadores y a las administraciones para desarrollar tesis dentro de este ámbito. Como digo, ¿qué le supone? Porque el investigador, el profesor universitario, pues como cada vez más, creo yo que vamos un poco todos haciendo un checklist de si lo que estoy haciendo me sirve para mi currículum o no me sirve para mi currículum. Demasiado ya hoy en día, ¿no? Pero es la realidad que nos encontramos, ¿no? ¿Y qué es lo que aporta el hacer doctorados industriales? Bueno, pues como ha comentado Germán, la ANECA ya ha dado un giro considerable en todos sus criterios, premiando ya no tanto el volumen de paper que conseguimos, sino la relevancia social de esos papers. Ya no es tan importante cuántos tengo, sino qué impacto social tienen. O sea, ya no es solo en medirnos por el índice Q1, sino cuál ha sido el impacto social de esas publicaciones. Evidentemente, cuando las investigaciones se desarrollan dentro de la empresa y se hacen con doctorado industrial, pues tenemos garantizado ese retorno económico, esa posibilidad de medir ese retorno económico de la investigación que se está desarrollando. Además, por ejemplo, en los criterios de ANECA a la hora de acreditación de las figuras de profesorado, pues todo lo que es la dirección de doctorado industrial puntúa al máximo dentro del apartado de transferencia. Y luego también, por supuesto, en los sesenios, no solo en los sesenios de investigación, sino en el sesenio de transferencia, que probablemente salga de nuevo alguna vez, pues el tema de los doctorados industriales va a ser un punto bastante positivo para conseguir los sesenios de transferencia. Como digo esto, pues para poder atraer al interés desde el punto de vista académico, tenemos que darle valor en el currículum, porque al final es por lo que muchas veces el profesorado universitario se mueve para dentro de sus investigaciones, ¿no? Y como digo, pues está muy bien considerado el hacer las tesis con mención de doctorado industrial. También, ¿qué aspectos fundamentales para el investigador dentro del mundo académico? Pues como ha comentado Germán, acceder a datos que no están publicados, acceder a datos de empresas, que son una cantidad ingente de datos a las cuales normalmente no tenemos posibilidad. Si nos vamos, como ha comentado, al tema de la investigación dentro del mundo de la ingeniería de proyectos, es muy difícil investigar, es muy difícil tener esa información y casi siempre a base de encuestas, a base de trabajar con métodos Delphi. Muchas veces tenemos respuesta por parte de las personas implicadas, otras veces no. Bueno, pues llevando a cabo una tesis con mención industrial, tenemos garantía esa información que vamos a necesitar a la hora de desarrollar la investigación. Y luego, por supuesto, pues se hace mucho networking, es verdad, porque al final tenemos relación con los directivos y profesionales de empresas para otros proyectos que se puedan llevar a cabo y estamos en conexión con el mundo real, que es algo imprescindible, ¿no?
Luego tenemos, como bien ha comentado Germán, hemos visto un poco cómo potenciar a la empresa, cómo potenciar al investigador, que yo creo que a lo mejor hay que introducir más mecanismos y eso es lo que podemos debatir y ver qué se podría hacer para hacerlo atractivo, pero también es importante para el investigador, porque al final el investigador va a acabar adquiriendo una serie de capacidades eh, que normalmente no se adquieren cuando se hace exclusivamente una investigación en el ámbito académico, ¿no? Al final va a moverse en ambos mundos de una forma que va a complicar, no vamos a ocultarnos, va a complicar un poco la investigación en sí, pero al final va a ser positiva y va a ser muy positiva precisamente para el investigador, porque al final va a trabajar tanto en el idioma académico, que muchas veces cuando el investigador viene directamente del mundo empresarial, pues no conoce el mundo académico, no conoce la cantidad de información que está a través de los papers y que ni siquiera pues muchas veces estaban familiarizados con ella y eso le da una posibilidad y le abre un mundo bastante interesante, pero luego evidentemente también va a estar vinculado al mundo de la empresa, al idioma de la empresa, a las fechas de entrega, a la ventaja, a la escalabilidad. Entonces, va a adquirir unas capacidades y unas competencias muy positivas dentro de todas las habilidades que siempre hablamos en la gestión de proyectos. ¿Cuál es el conflicto? Como ha dicho antes también Germán, ha comentado algo que puede existir y que muchas veces las empresas son reacias, pues el tema de la confidencialidad de los datos. Pero esto también, con gobernanza, también se puede resolver y la solución está dentro, está recogida dentro del doctorado industrial, porque existe la posibilidad de hacer las tesis protegidas, ¿vale? Hasta el momento que se considere, hacer las tesis bajo acuerdos de confidencialidad, garantizar el secreto industrial, se protegen todos los datos sensibles del negocio y en lugar de exigir la publicación del paper antes de la lectura de la tesis, como ocurre en todos los programas de doctorado, pues existe la posibilidad de dejarla hasta el momento en el que si el doctorado industrial va a llevar implícita el desarrollo de una patente, pues que la publicación del paper vaya posterior a la solicitud de la patente. Otros aspectos importantes, pues como he comentado, hay muchas vías de financiación que muchas veces también desconocemos desde el mundo empresarial y desde el mundo de las universidades. Existen ayudas de la Agencia Estatal de Investigación para contratos de formación en empresas precisamente para las predoctorales. Existen programas también a nivel autonómico para ayuda de contratación por parte de las empresas para investigadores que realicen su tesis doctoral y luego existen ayudas para la contratación de doctores ya titulados en el tejido productivo, que esto en España es verdad que antes parecía que decía, si hago una tesis doctoral, ¿qué ventaja voy a tener a la hora de trabajar en empresa? Bueno, pues ya hoy en día sí existen ventajas. Y yo creo que es algo importante porque debemos de pensarlo que es una vía de posibilidad de desarrollo de investigaciones reales, con transferencia real, con necesidades de las empresas, que muchas veces pues no encontrábamos la forma de hacerlas, ¿no? Entonces, la verdad bueno, nosotros nos hemos aventurado un poco, ahora comentaré, a llevar dos tesis así, no habíamos llevado ninguna. Y además la Universidad de Granada actualmente todavía no se ha defendido ninguna tesis doctoral con mención industrial. Hay en otras universidades que sí. En Cataluña es muy potente, es la más potente dentro de los números de los que estamos hablando, tesis doctorales de convención industrial, el País Vasco también. Pero como digo, en Granada en el momento actual aún no se ha defendido ninguna tesis con mención industrial. La ventaja de esto, pues que la hoja de ruta está perfectamente definida y perfectamente marcada, ¿no? ¿En qué consiste? Pues identificar un problema operativo con potencial de generalización científica, suscribir ese convenio entre universidad y empresa y ese contrato predoctoral, y luego esa doble tutoría que vamos a garantizar mediante la memoria científica y el plan de investigación con hitos muy claros tanto de negocio para la empresa como de publicación para el mundo académico. Esto, como digo, pues bueno, dentro de AIPRO, y yo creo que debe de coger un papel interesante e importante en este ámbito, porque creo que en el mundo de la gestión de proyectos se puede hacer mucha investigación dentro del doctorado industrial.
porque se pueden convertir precisamente las oficinas de proyectos en nodos de conocimiento, incorporando doctorandos como analistas estratégicos, sinergias con grupos de investigación universitarios que muchas veces pues, no existen y creación de soluciones escalables a nivel internacional. En la Universidad de Granada, como decía, a pesar de que está perfectamente implantado el procedimiento y es sencillo porque existe un convenio general perfectamente adaptado a cualquier tipo de empresa para poder firmar el convenio para hacer la mención industrial, pues a fecha de hoy sí que hay ya bastantes tesis lanzadas, pero todavía, como digo, no se ha publicado, no se ha finalizado ninguna tesis con mención industrial. Como ha comentado Germán, pues nosotros actualmente estamos embarcados en dos tesis. Estas dos tesis, bueno, pues surgieron precisamente por la relación que habíamos tenido con dos profesionales dentro de Ligmidones aquí en Granada, que participaron en un curso que dimos dentro de la cátedra Jean Monnet, de la que es titular Germán, sobre gestión de proyectos en PM2. Y bueno, pues a partir de ahí establecimos una relación con ellos y nos manifestaron pues, que estaban bastante interesadas en hacer la tesis. Al principio, cuando nos lo comentaron, ni siquiera que habíamos caído en la tesis convención industrial, y luego ya le dimos el giro a hacer la tesis convención industrial y lo que nos trasladaron es, pues precisamente como ha comentado Germán, dos problemas importantes que tenían en el desarrollo del proyecto, del megaproyecto en el que se encuentran involucrados del acelerador de partículas, y donde nos comentaban que dentro de la gestión de proyectos se encontraban con dos problemas muy críticos, que era precisamente la gestión de la comunicación en base a la confianza, con proyectos, en un proyecto como el del acelerador de partículas, donde intervienen muchísimas administraciones diferentes, internacionales, con un problema como de financiación muy particular, que es de contribución en especie, y donde la incertidumbre y los riesgos son muy grandes. Entonces nos dijeron que bueno, pues estaban en un momento en el que veían que necesitaban del mundo científico y del mundo académico para mejorar tanto la base de la comunicación en este proyecto como la gestión de los riesgos organizacionales. Y bueno, nos encontramos en esa tesis, iniciando estas dos tesis. No es sencillo iniciar una tesis así, porque evidentemente, pues normalmente estas personas en concreto no están contratadas directamente solo para hacer el doctorado industrial. Eso también hace que su tiempo no sea muy alto para dedicarse a esto, pero es verdad que también el día a día hace que ellos vean cada vez más necesario el conocimiento que pueden ir adquiriendo con el desarrollo de esta tesis. Y bueno, en este momento, pues como digo, nos encontramos, ya defendieron su plan de investigación, se aprobó, ya también se ha aprobado el convenio con Igmidones para desarrollar la tesis doctoral convención industrial, y nos encontramos ahora mismo pues, en ese momento, ¿no? Bueno, como esto que ha comentado Germán un poco, no me quiero alargar mucho más, que cómo podemos empezar, qué checklist podemos hacer tanto desde el punto de vista de la empresa como desde el punto de vista de la academia. Pero yo creo bueno, que lo que sí que es muy importante es que la empresa conozca esta posibilidad de investigación, que el mundo académico también lo conozca, esta posibilidad de investigación, porque realmente es la forma de hacer un solape adecuado entre la academia y la empresa, y poder realmente hacer una transferencia real de la investigación que desarrollamos en el mundo universitario. Por mi parte, nada más, yo creo que es mejor que ahora hablamos un poco de debate y hablemos de la posibilidad de cómo podríamos hacer para mejorar esta posibilidad de investigación entre la universidad y la empresa, y cómo articular de forma que sea más conocido el tema del doctorado industrial. Muchas gracias, Begoña, Germán. La verdad es que ha sido una presentación muy interesante. Sacáis, digamos, como a la palestra muchos temas para debatir. Digamos, el paralelismo entre la academia y la empresa, fortalezas y debilidades en cada uno de los casos, necesidad mutua de ambos mundos, y cómo el doctorado industrial además puede ser, digamos, un catalizador en este sentido. Y además también me ha gustado mucho cómo enfocáis a que incluso a IPRO sea, digamos, un dinamizador
para promover el doctorado industrial entre las universidades y las empresas. La verdad es que creo que es un enfoque muy interesante y creo que os cojo el testigo para que trabajemos en esa línea y busquemos un poco alianzas con las empresas y demás. Yo precisamente estaba en la escuela de doctorado de la Politécnica de Cartagena cuando surgió el doctorado industrial. Siempre lo he visto como una oportunidad, pero como bien dices, como bien es cierto, es que todavía no ha terminado de despegar, ¿no? Y parece un poco paradójico porque le vemos todos el potencial, pero no termina de despegar, ¿no? Entonces, bueno, pues si os parece, vamos a pasar la palabra y vamos comentando cosas. Ujú. A ver, aquí en el chat creo que hay alguna cosa. Eh, mm, no. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, aportación? Hola, buenas tardes. Soy Muy Juan Ramón buenas. Lama. ¿Me escucháis bien? Sí, 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 sí. perfectamente. Ujú. Sí, ole. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a la organización primero de AIPRO de este webinar, que me ha parecido muy interesante. Agradecer también a Germán y a Begoña la exposición, que lo han hecho fenomenal. Y además el tema creo que es un tema que nos interesa a todos, ¿no? Y además tiene ahora, creo que ahora mismo está en un punto de inflexión en el que podría despegar o fracasar si no somos capaces de hacerlo de hacerlo bien. Nosotros, bueno, pertenezco a la Universidad de Sevilla, nos conocemos, creo, ¿no? Me Ujú. conocéis, Sí, yo sí. conozco a vosotros y no sé si Ujú, me recordáis. Sí, sí, sí. ujú, El- sí, sí. en la Universidad de Sevilla nosotros estamos también trabajando en esta misma línea con algunos alumnos doctorados con el doctorado industrial. Yo creo que el mayor hándicap, bueno, hay muchos hándicaps, lo habéis planteado perfectamente, pero hay uno que creo que no habéis comentado y me gustaría también destacar, ¿no? Que es la dificultad del mantener al doctorando, ¿eh? El tiempo de las tesis industriales. Ujú, Tengo experiencia en varias tesis no industrial, no, o sea, no con ese enfoque todavía, porque claro, hay algunos alumnos doctorandos que están trabajando, no son el clásico. Nosotros además, bueno, por nuestros perfiles, ¿no? En ingeniería, sabéis que la vía natural de estos alumnos muchas veces no es la academia directamente, sino es la empresa y bueno, algunas veces somos capaces de enganchar a algunos de estas personas excepcionales o muy interesantes, ¿no? En las cuales pueden tener interés en hacer el doctorado, pero la mayor dificultad es el tiempo que necesitan, ¿no? La industria es muy absorbente, requiere mucho tiempo y eso no está bien resuelto, creo, ¿eh? No está bien resuelto. El ideal, ¿no? del doctorando en la academia es la beca FPU, quiero decir, es una persona que se dedica exclusivamente, que tenga un sueldo, que le paga la universidad y se dedica exclusivamente a la investigación. Yo creo que lo opuesto precisamente es el doctorado industrial, es totalmente lo opuesto, ¿no? Y no sé si vosotros habéis visto esto y tenéis alguna idea de cómo podemos soslayarlo. Muchas gracias. Yo, una cosa que sí que es cierta, que para evitar lo que comentas, que el tiempo totalmente se lo va a consumir la empresa, creo que hay algo fundamental y es que la iniciativa de la necesidad de la investigación tiene que partir de la empresa. Sea un problema realmente que tiene la empresa y que necesita la colaboración de la universidad o colaboración de una investigación para solventar un problema que para ella es un punto crítico y que al final le vea retorno. Es que si no le ve retorno a la inversión que va a realizar, pues va a fracasar. Evidentemente tiene que haber un apoyo total de la empresa porque si no pueden dedicarle tiempo dentro del propio contrato que tenga con la empresa, dedicarle tiempo a realizar la investigación, va a fracasar porque la empresa le va a comer el 100% del tiempo. Por eso digo que para mí creo que hay un punto fundamental y es que sea prácticamente una demanda de la empresa llevar a cabo esa tesis. Es cierto lo que dices, si lleva una tesis cualquiera con un becario FPU que está dedicado 100% a hacer la tesis, tiene garantizado que en 3 o 4 años te ha hecho la tesis. Eso es cierto. Y eso es lo que, desde el punto de vista académico,
pues tenemos que pensar que en un doctorado industrial va a ser quizás más complicado que se haga en 3 o 4 años, ¿no? Pero estamos haciendo una investigación aplicada, una investigación que va a tener una transferencia real. Tenemos que verle la parte positiva y no el tema de la inmediatez de que en 3 o 4 años se haya hecho la tesis. Pero como digo, para mí el punto crítico está en que la demanda venga de la propia empresa y que luego además lo vea como un incentivo económico para conseguir determinadas ayudas, para conseguir determinadas subvenciones, para conseguir, porque si no, pues el tiempo si no le ve el retorno, es que el tiempo se lo van a comer para otras cosas en las que le vea el retorno, ¿no? Entonces tiene razón, es complicado. De hecho, nosotros con las 2 tesis que estamos haciendo directamente se están haciendo a tiempo parcial, no a tiempo completo, o sea que ya tenemos garantizado que se harán en 7 años, ¿no? Pero bueno, también es asumirlo, ¿no? Y saber de qué tiempo va a poder disponer ese doctorando dentro de la empresa en la que se encuentra trabajando bueno, intentar ver la parte positiva por otro lado, ¿no? Pero es verdad que es complicado. No sé cómo se podría mejorar, pero quizás como siempre es con más ayuda económica a la empresa para realizar este tipo de doctorado. No sé, Germán, si tienes tú algo. Sí, yo te puedo decir, Juan Ramón, que yo, estando en la empresa, pues inicié 2 tesis doctorales, una en depuración de aguas residuales, la dejé porque no podía, y empecé otra de seguridad vial en la empresa en Grupisa Infraestructura y en API Movilidad, y la dejé porque no me daba el tiempo, y la única forma que tuve de hacer la tesis fue luego cuando me vine a tiempo completo. La clave es lo que dice Begoña. Tiene que haber la respuesta a un problema concreto de la empresa. Entonces, de esa forma no hay la volatilidad de la persona de que se desfonda en esta carrera de larga distancia que son las tesis, ¿vale? Porque cuando se desfonde va a tener el apoyo de la empresa, va a ayudarle, si va a creer, si no cree la empresa la necesidad empresarial, ¿eh? Derivada de una investigación, pero una necesidad empresarial, está claro. Y es por eso, yo creo que por lo que todavía no arranca. Ese, yo creo que es la raíz del problema, ¿no? Que a las empresas les cuesta, por lo que hemos dicho antes, ¿no? Que los planes operativos de empresas son 3 o 4 años y ya empezando nosotros tenemos un tiempo parcial a 6, ¿vale? Entonces es un compromiso muy complejo, ¿vale? Muchas gracias. Yo aportaba una idea, bueno, y desde, no sé, lo que se pueda hacer la promoción desde ahí, pero vuestra responsabilidad que tengáis los cargos en la universidad Ah, y trasladar una propuesta que es, igual que existen las becas FPU, buscar algún tipo de apoyo, una beca compartida a lo mejor con la universidad, donde el alumno pueda estar a tiempo parcial. Que a mí me pasa igual, ¿eh? Yo estoy ahora mismo con una alumna que está haciendo está empezando con un doctorado industrial. Y claro, pero está aplicado a algo real que lo necesita la empresa y demás, pero vamos, los tiempos son muy largos. La empresa no trabaja con tiempos tan largos. Bueno, en fin, existen otros problemas que habría que ver cómo se aborda. Pero quizás una posible solución para incentivarlo y para buscar sería algo similar a la beca FPU, pero para promocionar el doctorado industrial, ¿eh? Donde hubiera realmente un apoyo económico, ¿eh? Para estos alumnos. Eso quizás sí Existe, Yo, podría ser útil. yo existe, creo que ya hay existe. comunidades autónomas Existen, sí, sí, sí. Hay que muchos planes de promueven, apoyo. sí. Sí, hay Mm. muchos. Y luego también las propias universidades. Yo creo que Cataluña precisamente es pionera en esto y tiene mucha ayuda a los doctorados industriales y por eso es donde más se están realizando, igual que en el País Vasco. Pero, o sea, eso es un poco iniciativa de las propias universidades. Es cierto que es que no llevamos muchos años y la Universidad de Granada pues ahora ha empezado también a incluir dentro de sus ayudas de investigación, dentro de sus ayudas propias, las ayudas para hacer doctorados industriales. Yo creo que es el único mecanismo, incentivar económicamente a la empresa a que incorpore y tenga ese retorno que sabe que hay un tiempo que lo va a dedicar a la investigación, si no es muy complicado. Pero existen, existen. Lo que pasa es que muchas veces las desconocemos, pero sí existen bastantes ayudas, ¿eh? Muchas gracias, Juan Ramón. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación, algún comentario? Sí, buenas tardes. No sé si se me oye. Soy Sí, sí, Manuel Sobrino. perfectamente, Manuel. Sí, hola, Manuel. Soy Qué muy buenas gusto.
saber de ti. Encantada de estar en contacto y espero veros a varios en Castellón. Yo Claro soy, que sí. bueno, colega del doctor Javier Pajares, doctor Fernando Aceves en Valladolid, pero soy Ujú. de la empresa. Soy justamente, pues, Sí. trabajo en la industria de la automoción hace más de 10 años como project manager y pues me hice la tesis antes de hace mucho tiempo, pero no por el formato industrial, justamente por estas limitaciones que comentabais. Fue más fácil realmente hacerla sin ese formato. No existía tampoco, porque yo la defendí en 2015, pero seguramente hubiera sido más complicado. Y lo que sí que quería plantear, no sé su punto de vista, Germán, Begoña, pues muy interesante, porque yo soy firme defensor de todo lo que han comentado, de esas bases, de esa relación que hay que fomentar. Por ejemplo, yo como profesor asociado, pues intento también implicarme en ese vínculo, pero que no es meramente académico, ¿no? No es meramente transmitir esto, sino también debería ser algo de investigación. Si bien es verdad que la figura del profesor asociado pues no está muy pensada para investigar nada, ¿no? Yo intento ir más allá, es algo que me gusta y pues tanto pues, los profesores Javier Pajares, Fernando Aceves me lo ponen fácil para poder colaborar con ellos, pero yo creo que es algo también, yo les intento transmitir las necesidades de mi sector. Vemos casos reales. No sé si eso lo ven interesante como vía, porque eso puede facilitar también, ¿no?, en un futuro doctorados industriales, ese contacto, pero claro, normativamente está muy limitada esa figura. Es más, a veces incluso hasta se ve mal, ¿no?, que un profesor asociado investigue. No es mi caso, por suerte, y ya digo que a mí pues todo lo contrario, se me pone en una alfombra, pero por lo que veo, por lo que escucho, aparte del tiempo disponible que puede ser limitado, ¿no?, para este tipo de los que nos dedicamos a la empresa privada y somos profesores asociados, pero a veces hay universidades que hasta ponen pegas. No sé su punto de vista, no sé cómo esta idea puede encajar en todo lo que hemos visto, ¿no? Pues, la verdad que 100% contigo, Manuel, hasta tal punto de que me lo estás diciendo y yo hace 6 7 años le planteé, nosotros tenemos profesores asociados porque en la área de proyectos siempre es interesante. Cada vez tenemos menos, desgraciadamente, porque las políticas de contratación ahora parece que todo tiene que ser ayudante, ayudante o actor, ¿no? Pero me da mucha pena, pues precisamente por lo que estoy diciendo de los datos, ¿eh? Por ejemplo, nosotros tenemos gente que ha sido jefe de marcación de carretera de toda Andalucía, ¿vale? Y entonces tienen una minería de datos vinculada a la explotación de túneles carreteros que no la tiene ningún país de Europa. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final que las figuras de asociados no se vinculan a esa actividad de investigación que podría ser no solo brillante, sino tener unas consecuencias directas sobre la industria. En este caso estoy hablando de la administración pública, pero como tú dices, también la privada, socialmente, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, evidentemente, esa sería una figura a indagar. Lo que pasa es que parece que la sociedad tiene que llegar, dar sus 2 horas e irse, ¿no? Y es una pena. También es cierto, yo he conocido asociados que iban con la lengua afuera, ¿no? Quiero decir que el atender ya su trabajo era una complejidad, el atender los 2 trabajos era un milagro y no morir en el intento una casualidad, ¿no? Entonces es una pena, pero sí que precisamente por eso, porque en esa persona se da la confluencia entre la academia y el entorno empresarial, que es lo que vamos buscando. Hombre, yo creo que precisamente, Manuel, la oportunidad del doctorado industrial lo que facilita y que, como bien dices, que no esté mal visto, ni mucho menos, facilita incluso esa colaboración para hacer la investigación como profesor asociado, porque precisamente puedes trasladar el problema de la empresa al área en la que te encuentras y hacer algún doctorado industrial y precisamente estar tú como parte de tutor de la empresa, aunque sea profesor asociado. O sea que yo creo que esto abre una puerta importante precisamente de colaboración y de investigación de los profesores asociados que a lo mejor no lo hemos pensado, pero quizás puede ayudar mucho a desarrollar investigaciones, porque directamente
el profesor asociado puede hacer la figura solo de tutor, porque como dice Germán, le falta tiempo para todo, ¿no? Y si encima de todo lo pones de responsable en la investigación, pero a lo mejor más que responsable de la investigación es como tutor de la empresa, para guiar qué es lo que realmente necesita la empresa, facilitar los datos que puede dar la empresa. Y quizá esta posibilidad de doctorado de mención industrial puede ser muy interesante para explotarla de acuerdo junto con los profesores asociados de la área, porque tienen ese vínculo con la empresa. No sé, podemos darle el giro por ahí, ¿no? Creo yo, Manuel, no sé Ujú. cómo lo ves. Sí, 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 bueno, muchísimas gracias. Yo creo muy interesante lo que comentáis y Claro. completamente de acuerdo que es verdad que se va con la lengua afuera, pero Mm. yo creo que los que somos firmes defensores Sí. de lo que proponéis, del project manager híbrido del futuro, de esa, yo lo llamo en francés, trabajo mucho con francés, double casquette, doble gorra, ¿no? Pues Mm. va por ahí, ¿no? Los tiros. Es verdad que a lo mejor nos metemos en demasiados berenjenales y a veces vas con la lengua afuera, Mm. totalmente de acuerdo, pero va por ahí, ¿no? Y es lo que también Irma nos empuja con las competencias a nivel integral y que es ser esa figura, ¿no? Pues podemos comentar en el futuro si nos vemos en presencial, pues con gusto. Muchísimas gracias. Yo sí Muy le interesante. pondría como tarea Muchas concreta gracias, ya Manuel. a Además, Soco. a- un detalle antes, cuando empezó el doctorado industrial, era como que se pedía que hubiera como una doble dirección en el doctorado. Por un lado, el doctor, el tutor o el director de la tesis dentro de la empresa, más el director de la tesis en la propia empresa. Y eso yo creo que dificultó un poco el arranque del doctorado industrial, porque eso ya se ha relajado. Entonces ahora ya el digamos, en la empresa es un tutor, un acompañante, ya no es un director, con lo cual eso también ha facilitado. Y bueno, esa figura que comentas tú como el profesor asociado que puede llevar a lo mejor la problemática de la empresa en la que está trabajando a la universidad, sí puede ser un enlace bueno para el doctorado industrial. Creo que puede ser un enlace muy interesante, así que vamos, Sí, efectivamente, como muy de dices, explotar. sí, sí, porque es que es Mm, verdad que antes era obligatorio que fuera sí, director por parte de la academia y director por parte de la empresa, en director de tesis. Muchas veces te encontrabas que es que a lo mejor no había ni doctores dentro de la no empresa. había, claro, Y claro. ahora simplemente es tutor, que es el que va a guiar el trabajo y el que Mm. va a ser responsable de que dedique tiempo dentro de la propia empresa a ese desarrollo de la investigación. Y eso facilita mucho, mucho el desarrollo de poder hacer doctorados industriales. Yo creo que eso ha sido un acierto porque era lo que estaba limitando y haciendo que no se llevaran a cabo. Mm. Sí, eso limitó mucho en el origen, es Mm. cierto. Mm. No, Pues no muchas sé si gracias, Germán, Manuel. no sé si Espero Germán que... iba a comentar algo, creo, Sí, Socorro, que Sí, algo iba sí, a sí, comentar cuando perdona. No, cuando has dicho. yo lo que sí le pongo a Socorro como tarea es que seamos capaces a los asociados de AIPRO, por favor, Ujú. pedirle tres problemas concretos que les gustaría investigar. A los asociados no académicos. ¿Sabes lo que te Sí, digo? sí, sí, Porque sí. podría ser interesante, ¿no? Porque podríamos Ujú. tener ahí una base para luego discutirla entre todos, ¿no? Y ver si, porque eso en un momento determinado, en una pequeña mesa redonda en el Congreso o en un pequeño taller, oye, podemos identificar necesidades de investigación, que es Ujú. arrancar bien. ¿eh? Porque muchas veces nos ponemos a buscar porque además, si arrancamos desde las necesidades de la empresa, luego quizás haya más amabilidad de acceso al dato, ¿no? Quiero decir que Sí, se le eso es puede dar una cierto. vuelta a eso, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, pues ¿Mm? nos emplazamos a darle una pensada y a Sí, sí. dinamizarlo desde ahí, pero claro que sí. Muchas gracias, Manuel. Espero que nos veamos en Castellón este Sí, año. eso es, nos vemos. Muchísimas gracias a Mm. vosotros. Eh, Bueno, muy interesante el debate. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación, algún comentario? No se anima nadie más. Bueno, ¿eh? Siempre, Bueno, siempre es muy interesante el sentarte y poner negro sobre blanco, ¿eh? sí. Porque al final te hace reflexionar sobre qué estás haciendo y qué no estás haciendo. Yo decirle a mis compañeros de Cádiz que los veo, bueno, que estoy por allí el 16 y el 17, en una International Staff Week, y es Está muy que bien. Cádiz tiene mucha luz. ¿eh?
Pues sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, pues Mm, muchas gracias. Como decía Manuel, pues espero que nos veamos próximamente en Castellón, en el Congreso de AIPRO, el 30 aniversario este año, así que este año estamos de celebración, hacemos una actividad especial este año por nuestro 30 aniversario. Creo que podemos estar bien orgullosos de no haber fallado ni un solo año y año a año ir consolidando este congreso, con lo cual, pues bueno, pues que sea una edición especial y que disfrutemos mucho. Agradeceros vuestro webinar. Tomo el testigo de tu aportación, Germán, y bueno, seguimos en contacto Ujú. y Y preparando otro webinar. os Sí, pasamos sí. la presentación para que la Sí, compartáis por con los favor. socios, ¿vale? Sí, claro que sí, claro que Vale, sí. vale. Muy Y bien. la grabación, ha habido un pequeño corte en la grabación entre que terminaba Germán y empezaba Begoña, pero bueno, creo que no ha sido muy, muy dramático. Vale. Muy bien. Bueno, Pues gracias a nada, que tengáis todos buena tarde y todos. buena tarde. Venga, gracias. hasta Vale, Muchas luego. gracias. adiós. Buena tarde. Adiós.